Ahí está, bueno. Ante todo quiero darles las gracias y bienvenidos a este encuentro, a este conversatorio organizado desde Jungla Urbana. Estamos acá este viernes juntos para comenzar a pensar y a debatir todo el tema que se nos está viniendo con la ley de glaciares. Está Miguel, que es especialista en asuntos ambientales y asesor de Maxi Ferraro en cuanto a temas medioambientes. Y bueno, él va a comenzar con su exposición. Cuando él termine, yo estoy aceptando gente, cualquier duda o consulta, se frena, se levanta la mano, no sé si saben como las reacciones de acá del Zoom, para que haga un tipo de aclaratoria. Y bueno, después las preguntas que surjan en cuanto a lo que se viene, la ley que se aprobó en el día de ayer, después seguramente nos va a estar poniendo más en autos, Miguel, y si quieres después incluso le compartimos el texto que se aprobó. Así que nada, bueno, bienvenidos a todos y bueno, ya todo tuyo, Miguel. Muchas gracias, Diego. Bienvenidos a todos. Espero que estén Perdón, pasando. perdón, Miguel. Sí, Nada, para dar sí. la bienvenida que lo veo acá a Maxi Ferraro, que también está entre nosotros. Hola, Maxi. No sé si querés saludar. No se Agradecerles a escucha. todos que Ahí se... sí, ahí sí. Ahora Ahí sí. me escuchan. Bueno, hola a todos y sumarme al agradecimiento de que ya se han sumado a esta charla que organizamos desde Jungla Urbana. Y bueno, y a disposición, y bueno, creo que estamos en buenas manos con Miguel, que nos va a poder plantear las cuestiones que están vinculadas a lo que es esta modificación regresiva de la ley de glaciares. Gracias, Maxi. Eh, bueno, ahí está Liliana. Hola, Liliana en el chat. Hola a todos los que están acá. Espero que estén pasando una linda tarde de viernes. Gracias por sumarse, por anotarse, por estar acá, terminando la semana. Y bueno, la idea de esta charla, cuando la pensábamos con Diego, era, bueno, poder, por eso se llama conversatorio, ¿no? Poder conversar con todos ustedes acerca de lo que son los glaciares, lo que es la ley de glaciares, por qué es tan importante y los desafíos que se plantean para la gestión de los glaciares y con respecto a este nuevo intento de reforma que está avanzando en el Congreso. Y por eso me gustaría mucho no solo, bueno, hacer una exposición si quieren, pero también escucharlos a ustedes, cuáles son sus inquietudes o incluso seguro por ahí algunos de ustedes tienen información interesante para compartir con todos nosotros o algún planteo, así que por favor, cualquier cosa, levantan la mano y les vamos cediendo el turno para hablar. Me pueden interrumpir cuando quieran. Siéntanse libres. Si quieren prender la cámara, está buenísimo también. Así nos vemos las caras. Me gusta verles las caras. Eh, sería más lindo en persona, ¿no? Pero bueno, así es más simple para todos. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, aquí estamos. Es una presentación muy simple. Díganme si se ve. Ahí apareció, ¿no? Sí, se ve perfecto, Miguel. Perfecto. No sé cómo hacerlo pantalla completa, pero bueno, no importa. Se ve bastante bien. Bueno, la ley de glaciares frente al intento de regresión ambiental. Historia, alcances y riesgos actuales. Bueno, para empezar, está bueno que hablemos del agua, ¿no? Como recurso estratégico. Así se llama el conversatorio, ¿no? Vienen por el agua. Como muchos de ustedes sabrán, el agua dulce es un recurso limitado y esencial y estamos viviendo una etapa de estrés, de aumento de estrés hídrico en gran parte del país. Como muchos saben, la Argentina es un país que es principalmente árido y semiárido, entonces la gestión del recurso hídrico del agua es muy importante, no solo para el consumo humano, sino para el desarrollo de todas las actividades productivas. Por eso es muy importante lo que es la gestión de agua. Y además, la gestión de agua tiene algo que es muy particular, que no depende de cada una de las provincias, sino que muchas veces es interjurisdiccional. Es decir, que tenemos, por ejemplo, un río que pasa por una provincia, luego por otra, entonces lo que pasa cauce arriba afecta a lo que ocurre luego cauce abajo. Bueno, acá lo que dice dependencia de economías regionales del régimen hídrico.
Y lo interesante de cuando hablamos de régimen hídrico es cómo se alimentan estos ríos o las napas, las aguas subterráneas, y se alimentan de distintas maneras, ¿no? El agua de lluvia, las escorrentías, pero también se alimentan de los glaciares y la nieve, básicamente. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, justamente los glaciares como reservas naturales del agua. Los glaciares y el ambiente periglacial en Argentina representan aproximadamente entre un 30 y un 40% de las fuentes de agua dulce. Es una barbaridad, es muchísimo. O sea, un 30 o 40% del agua dulce que se usa para el consumo humano y la producción proviene del deshielo. Eh, y además, si lo comparamos con la superficie que ocupan los glaciares, que es de un 0,2% más o menos del territorio, es muy importante el valor que tienen. Bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. ¿Qué es la ley de glaciares? Entonces, poniendo en contexto todo esto, hace muchas décadas que se venía trabajando en la idea de poder proteger los glaciares por lo importantes que son, ¿no? Bueno, hay toda una dinámica que es muy técnico, muy científico de cómo los glaciares justamente recargan las cuencas y que además sirven de reguladores y estabilizadores. Es decir, cuando hay muy poca lluvia, estamos en época de sequía, los glaciares todavía siguen liberando agua, que por ahí no pasa con la nieve. La nieve se derrite en distintos momentos del año, pero los glaciares siguen liberando agua de forma controlada y, si quieren, lenta, pausada, a lo largo de todo el año. Entonces, hay como un flujo de agua que siempre está presente gracias a los glaciares, a pesar de que no haya lluvias. Bueno, la ley de glaciares es una ley sancionada en el 2010, la ley 26.639, que establece presupuestos mínimos de protección ambiental. Esto significa, según la reforma constitucional del año 94, que son presupuestos mínimos que establece la Nación, el Congreso de la Nación, eh, por debajo de los cuales la provincia no puede legislar. Sí pueden aumentarlos, pero no por debajo. Y esto se pensó así institucionalmente, como dicen institucional, para justamente asegurar un piso estable entre todas las provincias y que esto actúe como una coordinación federal que puede evitar el día de mañana o legislaciones muy dispares o también litigiosidad entre las provincias. Bueno, esta ley protege los glaciares y el ambiente periglacial. Cuando decimos el ambiente periglacial, es lo que está alrededor de los glaciares y que justamente es un ambiente que específicamente se caracteriza por recargar las cuencas, por liberar agua. El ambiente periglacial eh, es todo lo que está alrededor y que puede tener glaciares de escombros, pequeños glaciares, agua que está por intersticial abajo de la tierra, entre capas, etcétera. Está bajo tierra, bajo la roca. Eh, bueno, y me escuchan bien, ¿no? Porque me sale un cartel que la conexión está inestable. ¿Se me escucha bien, no, A Diego? vos sí, 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 yo te escucho bien, Miguel. Ahí Perfecto. comentaban que se perdió un poquito, pero va bien, va bien. Vamos bien, buenísimo. Eh, Bueno, esta ley reconoce al agua como bien estratégico de interés público. Acá, bueno, como charlábamos, protege los glaciares descubiertos y cubiertos, los que se ven, los que no se ven, los de escombro, el ambiente periglacial superficial y el que está subterráneo, ¿no? Y cuando hablamos de las prohibiciones de la ley sí establece prohibiciones, la ley vigente, y tiene que ver con que están prohibidas en los glaciares todas las actividades que puedan alterarlo de forma significativa. Y en particular menciona estas que están acá en la diapositiva, que son el vertido o disposición de sustancias contaminantes o residuos, la construcción de obras de infraestructura, salvo investigación científica y prevención de riesgos, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias u otras actividades industriales. Eh, bueno, específicamente el punto uno y 3 están prohibidos también en el ambiente periglacial, expresamente. Eh,
Ahora, esto no es una prohibición general de actividades productivas. No es que dice la minería queda prohibida. No, la minería no se puede hacer en el glaciar y en el ambiente periglacial. Después, fuera de eso, toda la cordillera hace la minería que sea, obviamente con los recaudos y las habilitaciones y los estudios pertinentes. Y según la legislación de cada provincia, porque las provincias, por el artículo 124 de la Constitución, son titulares del dominio originario de sus recursos naturales y tienen su normativa para el desarrollo de este tipo de actividades extractivas. Ahora, entonces lo que decimos es, la ley ordena el territorio y no lo paraliza. Y acá me parece interesante plantear esta idea de que es una ley desarrollista, porque es una ley que previene daños irreversibles al sistema hídrico, asegura la disponibilidad de agua para la producción, no es una ley que quiere que no se toque nada para preservar y para ir a sacar fotos. Es una ley que quiere que se preserve esto porque es un recurso que se usa para la producción, para el consumo, desde la producción vitivinícola en Mendoza, hasta el ganado, todo. Entonces es una ley que reduce los conflictos socioambientales, finalmente, porque ordena y genera previsibilidad para inversiones de largo plazo. Y esto es interesante porque hay como un mito que dice que la ley de glaciares frenó las inversiones mineras, pero si uno analiza los datos, en los 10 años anteriores a la ley, lo que fueron las inversiones mineras en ese lapso y lo que fueron los 10 años posteriores a la ley, se cuadruplicaron las inversiones mineras en la Argentina con la ley. Vamos a seguir. Bueno, la historia política de la ley, vamos a recordar que tuvo una primera sanción, la ley 26.418 en el año 2008, que fue una ley impulsada por el entonces diputado Bonazo. Esta ley bueno, para el gobierno de entonces, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, era una ley que se pasaba de proteccionista y que para el gobierno de entonces impedía el desarrollo en distintos aspectos. Entonces fue observada en su integralidad por la entonces presidenta, es decir, que vetó la ley. Y bueno, luego finalmente tuvimos esta segunda sanción que tiene, la ley vigente tiene algunas diferencias, en algún punto reduce en el territorio protegido y es un poco más específica en cuanto a las prohibiciones, eh, con lo cual, bueno, fue una ley aceptada, pero no tuvo en su momento amplio consenso político, social y científico, pero no por eso después no fue judicializada por provincias y o por empresas mineras, ¿no? Acá vamos a ver esto. La ley fue judicializada y hubo distintos fallos de la Corte Suprema en 2012, 2014, 2019. Y la ley acá dijo, la Corte, perdón, dijo, la ley de glaciares es constitucional, es plenamente compatible con el artículo 41, con la Constitución Nacional, y no se ha demostrado que genere la ley ningún tipo de perjuicio para el desarrollo minero. Y además aseguró que es compatible con el federalismo y con el desarrollo por esto que les venía diciendo. Entonces es una ley avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la intérprete máxima suprema de nuestra Constitución Nacional, ¿no? Bueno, acá les voy a contar un poco del Inventario Nacional de Glaciares. Este es un instrumento que establece la ley. Eh, Básicamente, cuando salió la ley en 2010, se dijo hay que inventariar todos los glaciares que hay en el territorio de la nación, y esto lo llevó adelante el IANIGLA, que es el Instituto de Nivología de Glaciares, que depende del CONICET y trabaja en asociación con la Universidad Nacional de Cuyo y está en Mendoza. Maxi, acá que está presente, estuvo hace unos días ahí, así que después seguro nos puede contar un poco más del gran trabajo que hacen. Pero bueno, básicamente el inventario es un instrumento técnico-científico. Se publicó finalmente después de mucho tiempo en el año 2018 durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Identifica y caracteriza los glaciares y el periglaciar, o sea, cada uno de los glaciares dice qué tipo de glaciar es, qué superficie tiene, qué particularidades tiene.
Está publicado, o sea, es público, de acceso público, y es la base objetiva técnico-científica para aplicar la ley. Es decir, las prohibiciones rigen ¿dónde? En los glaciares que están inventariados en el inventario. Y acá podemos ver, tenemos casi 17.000 glaciares inventariados que tienen una superficie total de más de 8.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, ahí pueden ver por provincia, Mendoza es la que tiene mayor superficie de glaciares, seguida por San Juan, y luego, perdón, Santa Cruz. Santa Cruz, Tierra del Fuego, me quedé abajo, pero estaba mirando arriba. Santa Cruz, Tierra del Fuego, después tenemos Mendoza y San Juan. Em, Vamos a seguir. Bueno, la importancia de los glaciares, ya charlamos un poco de esto, regulación de las cuencas hídricas, sostén del caudal en épocas de sequía, lo que veníamos hablando, funciones ecosistémicas y climáticas, por supuesto, que sostienen un montón de ecosistemas que tienen que ver con biodiversidad, que dependen del glaciar y de sus dinámicas, y adaptación al cambio climático, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo que está pasando ahora en la Argentina, ¿no? Hubo un primer intento de modificación de esta ley que fue incluido en la primera ley Bases, la famosa llamada Ley Bases para la libertad de los argentinos, que presentó el presidente Milei apenas comenzó su gobierno. Este fue un intento, una ley que no prosperó, y que básicamente lo que hacía era reducir el alcance del ambiente periglacial. Es decir, con una modificación en la definición de ambiente periglacial, reducía la superficie. El argumento era la seguridad jurídica, porque lo que argumentan las empresas mineras es que, tal como está redactado ahora, no queda del todo claro qué sería ambiente periglacial y qué no. Eh, y ahora vamos con el intento actual. Como muchos saben, ayer en el Senado de la Nación se dio media sanción a esta pretendida modificación de la ley de glaciares, con una propuesta nueva que presentó el Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado, que es una propuesta completamente nueva, que no tiene nada que ver con la de la ley Bases, y que sufrió algunas modificaciones en el recinto con respecto a lo que era el dictamen que se dictaminó en diciembre del año pasado, pero modificaciones mínimas, que después si quieren las conversamos. Pero básicamente lo que hace es esto. Este nuevo texto que ahora pasó a diputados y que próximamente va a estar debatiéndose en diputados, hace distintas cuestiones. A ver, vamos a tratar de ponerlo en palabras simples porque es bastante complicado. Eh, pero yo les contaba, en el inventario hoy tenemos todos los glaciares inventariados en el país. Lo que propone esta nueva versión es que en el inventario solo queden los glaciares que tengan una función hídrica comprobada, ¿no? ¿Y quiénes son los que tendrían que comprobar esta función hídrica? Las provincias. Es decir, que si un gobernador hace un estudio y dice que tal o cual glaciar no tiene una función hídrica, el gobernador quedaría habilitado a notificar al IANICLA, al instituto que maneja el inventario, y decirle: saca este glaciar del inventario, afuera, ¿no? Entonces, se invierte la dinámica. Ahora el inventario deja de ser una herramienta técnico-científica para ser una especie de eh, repositorio de glaciares que no le interesan a la producción minera, ¿no? Eh, entonces, esto amplía la discrecionalidad provincial, porque pasamos de tener un instituto científico que trabaja bajo parámetros iguales para todas las provincias, a que cada provincia hace los estudios que quiere con los parámetros que quiere, que no quedan mencionados en la ley, para determinar que un glaciar no tiene una función hídrica, por ejemplo, para la recarga de las cuencas, ¿no? De los ríos. Entonces, el inventario queda completamente debilitado, y también el IANIGLA en este caso. Porque, de hecho, el IANIGLA, si quiere, supongamos que no lo saca del inventario con esta nueva redacción, aún así la ley habilita a la provincia a avanzar con los proyectos productivos.
porque ya tiene la orden que le envió Alianigla de sacar el glaciar. También Y hacen una Miguel, pantomima diciendo que si aparece un glaciar nuevo, pueden notificar a Lianigle y lo deberá incorporar. Imagínense, sería, me Miguel, parece que de perdóname, acá a porque unos está años habría Miguel, que ¿me mandar escuchás? una nota a ver cuántos glaciares nuevos se incorporaron, ¿no? Y cuántos se Miguel, sacaron. Sí, no, por favor. porque levantó la mano justo Liliana, no sé si quiere hacer alguna Vos pregunta avísame porque puntual. no estoy viendo Está la pantalla. perfecto. A lo mejor Dale, Liliana quiere hacer perfecto. una pregunta puntual Por ahora. supuesto. Si es así, desmuteate y hace la Liliana. Estás muteada, Liliana, ¿eh? Ahora, sí, buenas tardes a todos. Lo escribí, pero me parece que es mejor hacer el comentario. Muy interesante la charla y como ciudadana, como persona, mujer pensante, uno no entiende lo que vos decías recién. Si la Corte ya definió, es una ley reglamentada, la Corte definió qué correspondía a glaciar, periglaciar, ¿por qué, más allá de los intereses y negociados que quieren hacer, obviamente, los grandes compañías mineras, pero ¿por qué? ¿Por qué se vuelve a tratar? ¿Por qué se le vuelve a dar lugar para que sea otra vez debate? Está bien, para concientizar a la gente, bueno, pero no podemos estar permanentemente. Bueno, quiero saber cuál es tu opinión. Gracias. Gracias, Liliana, por tu pregunta. Y sí, sí, comparto tu inquietud y también tu desazón, ¿no? Ahora más adelante, en lo que les iba contando, vamos a charlar un poco también de cuáles son los objetivos que persigue esta reforma y también por qué es lo que está violando esta reforma, ¿no? Como decís vos. Eh, yo creo, a ver, básicamente esto es un reclamo histórico de las mineras que quieren avanzar con proyectos en el ambiente periglacial. Es así. Y de hecho lo han hecho violando la ley de glaciares, especialmente en San Juan, donde la institucionalidad es muy débil. Pero bueno, en este caso lo quieren hacer legalmente, ¿no? Avanzar en el ambiente periglacial. Se argumentan las reservas que puede haber, por ejemplo, de cobre, que también nos comparan mucho con Chile, y esto es un dato también interesante para compartir, ¿no? Chile tiene 10 veces más la reserva de cobre que la Argentina. Nosotros tenemos la suerte de tener el agro que Chile no tiene. Chile es un país unitario, nosotros somos un país federal, entonces es muy difícil esto de comparar con Chile que apuesta todas sus fichas a la minería, nosotros teniendo tantas otras opciones y dependiendo de los glaciares para todas nuestras economías regionales, que son muy importantes y que requieren de agua. Entonces, bueno, voy a seguir un poquito más y seguramente va a haber información que te va a interesar para tu pregunta y si no, cualquier cosa me preguntas de nuevo. A ver, acá estoy de vuelta. Ven la diapositiva, Sí, ¿no? Muchas perfecto, gracias. Miguel. No, por favor, Liliana. Bueno, ahí estaba hablando un poco de la reforma. Eh, También la reforma introduce un principio precautorio, pero que es básicamente un chiste, porque dice que ningún glaciar podrá tocarse, bla, 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 hasta en tanto se saque del inventario. Entonces, es todo, es una pantomima. Básicamente la ley que queda es una mentira, porque es una ley endeble que se puede, flexible, que no marca nada. Es Bueno, y acá, ¿por qué es un retroceso, no? Viola el principio de no regresión ambiental, que es un principio que dice que no se puede sacar una norma que sea menos protectoria que la norma que está vigente. Y este principio está contenido en el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que es ley en la Argentina, es un acuerdo en el marco de CEPAL, América Latina y el Caribe. Y también esto va en contra del Acuerdo Mercosur-Unión Europea que se promulgó en el día de ayer en Argentina, que tiene dos cláusulas y hay una particularmente que dice que ninguno de los estados parte puede disminuir la protección ambiental
con el argumento de que eso va a traer inversiones, que es exactamente lo que están haciendo acá. Y de hecho lo hicieron en la misma sesión. O sea que es una burla incluso a la Unión Europea, ¿no? Lo mal parado que nos deja esto. Y estamos hablando de dos violaciones internacionales en este caso, ¿no? Y también es un retroceso porque aumenta la conflictividad y la judicialización. Una ley con todas estas deficiencias, que va en contra del esquema constitucional, que va en contra del derecho internacional, que es regresiva, que hasta ahora no tuvo audiencia pública, porque el Acuerdo de Escazú también establece el requisito de amplia participación pública en decisiones ambientales que afecten el ambiente. Esto no se hizo. Entonces, yo lo que pienso es que las mineras al final se están dando un tiro en el pie, porque se les va a complicar con esta ley. Bueno, conclusión, la ley de glaciares habilita el desarrollo sostenible. La ley de glaciares no es una ley anti-desarrollo, todo lo contrario, es una ley que nos da certezas, es una ley que nos da tranquilidad, es una ley que nos asegura el flujo del recurso para todas las provincias. eh, y de esta manera brinda previsibilidad productiva e institucional, y por eso defenderla, como dice acá, es una decisión estratégica de país. Por eso fuimos pioneros cuando sacamos la ley de glaciares en 2010, una ley que es admirada en todo el mundo. Así que bueno, esta fue la exposición. No sé si me estoy olvidando de algo, alguno de los que están ahí presentes, Maxi, Diego, Juan. Maxi, No, ¿querés acotar algo de lo que es el Yanigla y lo que fue la sesión de ayer en el Senado? Eh, no, como para complementar, por supuesto, agradecerte, Migue, de la exposición que hiciste y cómo nos fuiste desandando y este recorrido tan pedagógico, porque a veces es bastante difícil poder entender algunas de las cuestiones que implican o que toca esta ley, ¿no? A ver, yo quiero reforzar como algunas ideas que me parecen significativas. Cuando nosotros decidimos y decimos defender una ley como la de glaciares que fue votada o confirmada en el 2010, no es una posición que atente contra el desarrollo, pero sí es una posición que pone al agua como un recurso estratégico en sus distintas posiciones que puede tener como recurso estratégico, ¿no? Ya sea para la producción, para el consumo humano, pero también todo lo que conlleva en cómo está el mundo desde el punto de vista geopolítico y lo que implican las reservas de agua dulce desde el punto de vista geopolítico y estratégico. Dicho esto, también decir que los desarrollos que por ahí necesitan muchas de las provincias cordilleranas, como pueden ser Catamarca, San Juan, Mendoza principalmente, algo Salta, y no es que saco a Jujuy y a Chubut y a Santa Cruz de alguna manera caprichosa, sino que no las nombro porque estas provincias tuvieron un buen comportamiento en lo que fue el último encuentro del COFEMA, que es el Comité Federal de Medio Ambiente de la Argentina, con respecto a a la posible modificación de esta ley. Entonces, también decir que la ausencia de cómo poder crecer en este tipo de desarrollo tiene que ver con no tener una institucionalidad fuerte. Una institucionalidad fuerte que hoy solamente es el INIGLA, que está en Mendoza, que es el que ha hecho el inventario, lo terminó en el 2018, después de la reglamentación de la ley en el 2011, que tuvo que hacer Cristina Kirchner después de la observación y el veto total de la ley. Y a su vez también poder entender cómo se diversifican también las matrices productivas de estas provincias y que no están solamente o que no estén solamente asociadas a que el desarrollo o el ingreso de divisas o algún tipo de generación de empleo esté solamente vinculado a la minería. Entonces, nos están planteando una soberanía ambiental provincial totalmente mentirosa,
que no les va a dar previsibilidad y seguridad jurídica a las empresas que quieran invertir. Y después van a estar generando dos aspectos, un feudalismo ambiental y un dumping ambiental. Digamos, muchas provincias se van a alargar rápidamente a querer sacar, poner o lo que sea dentro del inventario para que esas inversiones mineras lleguen sin tener una institucionalidad fuerte. Y ustedes escucharán que todo el tiempo están comparando con Chile. Primera cuestión, Chile no es un país federal como sí lo es la Argentina y que en la Argentina existe el artículo 41 de la Constitución, existen tratados internacionales a cumplir, y al ser un país federal, por supuesto, de qué manera eso se trabaja de manera armoniosa el 41 de la Constitución con la propiedad de los recursos naturales por partes de las provincias. Segundo, Chile viene con un desarrollo de exploración y después con actividad concreta en minería y en cobre desde hace más de 30, 40 años y mucho más en ese aspecto. Segundo, tiene una institucionalidad, es verdad, no tiene ley de glaciares, no tiene ley de glaciares. Nosotros somos pioneros en esto, somos pioneros, pero Chile tiene una institucionalidad, tanto en la parte de minería como en la parte de la dirección de agua, Dirección General de Agua, o la que se lleva adelante todo el tema de las políticas hídricas, digamos, de un profesionalismo, independencia, que no, que digo, más allá de posibles conflictos de licencia social, informes de impacto ambiental que pueden tener algún tipo de desarrollos, no, digamos, es una institucionalidad muy fuerte que hoy en la Argentina, la única institucionalidad que tenemos desde el punto de vista científico, y de investigación es el INIGLA. Son los centros de ciencia y tecnología que tienen muchísimas de estas provincias cordilleranas y que trabajan en muchos aspectos de manera conjunta, pero a su vez también esto decirlo, para ponerlo como ejemplo, y yo con esto ya termino. ¿De qué institucionalidad fuerte nos pueden hablar muchas provincias que ni siquiera pudieron todavía terminar con basureros a cielo abierto en muchas de sus provincias? Y cuando en el medio estamos hablando, como les decía al principio, de la importancia de un recurso estratégico como es el agua, que por supuesto nosotros tenemos con el equipo alternativas, digamos, que puedan permitir el desarrollo, pero que como todo lo que está sucediendo últimamente en la Argentina es un debate y un discurso muy maniqueo de un blanco y negro. Si estás defendiendo la ley que tenés que defender, estás en contra del desarrollo y que los argentinos tengan empleo, y se hace como muy difícil. Por eso creo que este tipo de espacios están muy buenos para poder concientizar, para poder tratar de salir a poder equilibrar el debate, que es bastante desigual, que muy pocos se animan a poder plantear las cosas que estamos planteando, porque también tenemos que decirlo, el lobby es impresionante y esto es un tema que recorre de manera transversal a casi la totalidad de las fuerzas políticas. Ayer quedó demostrado en cómo construyeron esos 40 votos con el ex gobernador de San Juan, actual senador Uñax, la ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpache, la senadora por Jujuy, Carolina Moisés, que rompió con el bloque del Partido Justicialista, y bueno, y ahí llegaron. Y esto también, ¿no? Como que esto es viejo. Lo que pasa es que ahora han reciclado los argumentos, y ese reciclar los argumentos en contra de la ley los metieron en un nuevo envoltorio y los quieren proponer de esta manera. Pero este debate también estuvo muy presente cuando, por pedido de San Juan, principalmente Gioja y Catamarca, Cristina vetaba la ley en el 2009, si no me equivoco, 2010, ¿no? Ya 8, eso, 8. 8, perdón, 2008. Después vino la ley de
de Filmus que terminó digamos, trabajando en el Senado y que tuvo la aprobación de las dos cámaras, pero que a su vez la Corte fue muy clara en esto. La Corte, digamos, ha sido muy, muy, muy clara y principalmente dos de los jueces que hoy siguen estando, como es el caso de Lorenzetti, más allá de la opinión que podamos tener de Lorenzetti en esta materia, pero a su vez también del propio Rosati, donde claramente él estableció que el dominio provincial sobre los recursos naturales, o sea, sobre los glaciares, sobre el agua, lo que son los recursos naturales que pertenecen a las provincias, no invalida la jurisdicción nacional, o sea, de la federación, de lo que implica el Congreso de la Nación, digamos, en lo que es toda la cuestión de planificación y que eso sea garantía de un uso racional y de sustentabilidad ambiental, tal cual lo establece la Constitución en su artículo 41, que a su vez también lo establece de una manera más genérica la nueva cláusula del progreso que se incorporó también en la Convención del 94. Así que bueno, yo con esto espero no haber confundido más de lo que intenté aclarar, así que y volver a agradecerles a cada uno de ustedes. Bueno, yo no sé si alguno tiene alguna pregunta o duda, si no tiene, bueno, la primera duda para romper el hielo, la consulta la voy a hacer yo, y después quienes quieren ir sumándose para algunas preguntas, si quieren levantar la mano para alguna pregunta, que lo hagan. Es una pregunta técnica, Miguel, la que te voy a hacer, ¿no? O sea, vos antes nos mostraste un plano de la Argentina, donde en cada provincia nos decías, en tal provincia ahí están esta determinada cantidad de glaciares, en tal provincia está esta otra determinada cantidad de glaciares. Ahora bien, la jurisdicción es provincial, pero un glaciar no beneficia solo a la provincia donde está ubicado, ¿no? Un glaciar que esté ubicado, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, beneficia a varias provincias. O sea, no es que el territorio donde está ubicado el glaciar tiene que ser jurisdicción de la provincia. Porque, por ejemplo, en La Pampa, donde no hay ningún glaciar, algún río, que sé que la provincia de La Pampa está con algún litigio, algún río, el agua viene de un glaciar. ¿No es así, Miguel? Exactamente, sí, es así, y justamente por eso es muy importante que esto sea una ley con algún tipo de diseño federal, más que cualquier otra. Porque no puede hacer cada provincia lo que se le cante y termina afectando a otra. Por eso también el 41, ¿no? El artículo 41 de la Constitución, que justamente piensa en esto, ¿no? Y, y es interesante, hay otra ley que juega también con esto, que es la ley del régimen de aguas, donde se establecen comités de cuencas, donde hay cuencas interjurisdiccionales, y bueno es muy importante que se le dé intervención, eh, que bueno, en la reforma esta se lo menciona, pero la verdad es que lo que pasa en la alta montaña es muy difícil que una provincia de abajo pueda demostrar que hubo daño, por ejemplo, dónde se realizó ese daño. Eh, por eso es tan importante que el glaciar esté protegido. En San Juan se han visto barbaridades, barbaridades, e incluso la justicia hace oídos sordos, la justicia provincial, a los ¿Podrías, Miguel, reclamos. Miguel, podrías detallarnos alguna de estas barbaridades que nos estás mencionando? Bueno, principalmente lo que es en el río Hachal, Mina Veladero, eh, han habido derrames de cianuro, que es una sustancia que se utiliza para la explotación, que no están declarados y se han hecho estudios, aparecen peces muertos, se han hecho estudios y se encuentra cloro, por ejemplo, que es una sustancia que no está naturalmente en el agua y que se utiliza para justamente aplacar los efectos del cianuro. Y esto no pasa nada. En San Juan se hacen denuncias y la justicia las archiva, no se encuentran pruebas supuestamente. Es muy difícil. Y esto no es para ponerse en una posición anti-minería, pero lo que necesita la minería es control, institucionalidad y reglas claras. No podemos hacer cualquier cosa con algo tan delicado
y algo que puede afectar el futuro de los argentinos, el consumo de la población. De glaciares dependen 7 millones de argentinos para el consumo. 7 millones. Es una barbaridad. Y estos ríos de alta montaña son los que luego alimentan los ríos que atraviesan provincias. Un ejemplo, el río Colorado, tenés que pasa por La Pampa, que viene de agua de glaciar. Eh, Claro, entonces, la provincia de Río Negro se vería afectada, si bien no tiene ningún glaciar, por el planito que vos mostraste. En esa provincia, a lo mejor sería afectada por la cuestión. Ahí levantó la mano Mateo Acosta. Si querés desmuteate, Mateo, haces la consulta, ¿dale? Río Negro ¿Qué tiene, tal? poquito, tiene, sí, Ah, sí. perdón. Poquito, ¿Qué pero tal, chicos? ¿Cómo están? Solo quería hacer una acotación nada más, que en el caso de que ustedes estaban hablando del tema de los ríos y qué sé yo, en el caso de La Pampa y Mendoza es sobre el desvío del cauce del río Tuel, principalmente para Mendoza, porque en esa provincia, bueno, el agua se utiliza para la explotación vitivinícola, o sea, lo que es el tema del, del desarrollo de los vinos. Entonces, bueno, nada, el conflicto está aún latente. sí, sí, lo del Atuel, por supuesto. Lo que pasa, de alguna manera, uno ve, ¿no? Ayer los pampeanos se manifestaron en contra de esta reforma, pero pareciera, si uno va a La Pampa, que no hay tanta conciencia sobre lo que podría afectar esta reforma, sobre todo porque la cuestión del Atuel, la verdad que es un río que por ahí no pasa por los grandes centros urbanos de La Pampa. Entonces, las personas que viven en Santa Rosa y demás no lo ven, no se ven tan afectados por esta cuestión del Atuel, pero sí Santa Rosa se alimenta, por ejemplo, del río Colorado, que es un río con mucho caudal y que una contaminación del río Colorado sería una tragedia. Eh, no solo contaminación y también la propia fragilidad y destrucción de la dinámica del glaciar también rompe con la alimentación del agua. O sea, no solo es contaminación, sino que deje de descargar en los ríos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. No, sigo yo, si no, haciendo preguntas, porque tengo algunas dudas. Liliana, perdón, le dejo el espacio a Liliana que quería, levantó la mano. Dale, Liliana, cómo no. Desmuteate y ahí puedes hacer la consulta. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que pregunté anteriormente y ampliando lo que expuso Maxi, vuelvo a plantear por qué si la Corte Suprema, más allá de lo que ya sabemos con respecto a la institucionalidad pobre, paupérrima y bueno, y mediocre en gran medida en casi todos los ámbitos, soy médica pediatra, así que también lo digo por eso. ¿Por qué en este caso qué va a ocurrir? ¿Se judicializa otra vez? Porque si ya la Corte Suprema determinó lo que es, y además hay un artículo constitucional, ¿qué pasa si se aprueba esta chantada o toda esta cuestión de intereses para pocos? Bueno, lo que la Gracias. Corte dijo, gracias Liliana, lo que la Corte dijo es que la ley vigente es constitucional, que no afecta al desarrollo, que la minera que hizo el reclamo no pudo demostrar ningún tipo de daño. eh, pero a ver, esto no implica o sea, esto no impide que la ley sea modificada. Ahora bien, después si esta nueva ley modificada tiene vicios, se deberá hacer un nuevo reclamo con nuevos argumentos y la Corte deberá expedirse sobre esos puntos. No significa que la Corte se haya expresado, no significa que la ley no se pueda modificar. La pregunta después, la evaluación, el análisis ex post posterior es si esa modificación fue o no acorde a derecho. ¿Explico? Entonces, Mm. digamos, la Corte es Estamos la que viendo que luego va a tener que decir esta modificación fue ilegal, por ejemplo.
Es inconstitucional. Declara inconstitucional la ley esta que modifica la ley de glaciares, por ejemplo. Eso es lo que podría pasar. Y también podría pasar, obviamente, amparos, medidas cautelares, que se suspenda la aplicación de la ley por un determinado tiempo, o que para un determinado proyecto se ponga una cautelar que no puede iniciarse, o porque para un determinado glaciar que van a desmantelar se pone una cautelar hasta que la Corte resuelva eh, si la ley es antirreglamentaria o anti-inconstitucional o lo que fuera. Digamos, estas son todas cuestiones que podrían empezar a moverse si la ley sale. No ¿Cuáles sé son si, los, perdón, Diego, Miguel, vos tenés acá sí, cuáles son los puntos más críticos, los puntos más Gracias. los puntos más críticos y más cuestionables de la ley que aprobó ayer el Senado? Que después, de hecho, si quieren, la podemos compartir acá en el chat en el chat de acá del Zoom y así la pueden tener la media sanción del Senado ayer. Pero bueno, ¿cuáles son los puntos más críticos y lo que vos ves y diga, wow, esto es una locura? Bueno, uno que por ahí está más empapado del tema, a mí lo primero que me llamó la atención es que es una ley tramposa, porque la redacción no es. Uno la lee, si uno por ahí no está muy en tema, hasta suena lindo, porque y uno no se da cuenta de lo que está haciendo esa redacción, ese artículo, que eso es lo grave, ¿no? Porque si la ley, por ejemplo, esta modificación dice, se introduce un principio precautorio, que es algo que en derecho ambiental suena muy lindo, muy pomposo, principio precautorio, si quieren se los leo. Tenemos acá, principio precautorio. En virtud del principio precautorio, todos los glaciares y geoformas periglaciares que se encuentren incluidos en el inventario de glaciares serán considerados parte del objeto protegido por esta ley, y acá viene la otra parte, hasta tanto la autoridad competente verifique la inexistencia de las funciones hídricas mencionadas en el primer párrafo del artículo 1. O sea, este principio precautorio es un chiste. Está haciendo una cosa pomposa para al final decir, pero si la provincia quiere, te lo saca el glaciar. O sea, está protegido hasta que la provincia diga, no, no está más protegido. Y esto al día hoy no es posible, hoy no se puede hacer eso, hoy no se puede desproteger un glaciar, no hay forma legal de hacerlo. Con esto se abre la ley, queda abierta, no existe, es una ley de cartón. Después, todos los artículos son graves. Eh, por ejemplo, si uno va, acá dice, por ejemplo, vamos a otro artículo. En un momento dice, cuando la autoridad competente, es decir, la provincia, constate sobre la base de estudios técnicos científicos, que no sabemos quién lo hace, y si no hay una línea de base, no hay una metodología común entre las provincias, constate que un glaciar o geoforma periglacial incluida en el inventario no cumple con las funciones hídricas, deberá notificar de dicha circunstancia al mencionado instituto, al IANIGLA, quien deberá eliminarlo del Inventario Nacional de Glaciares. Al eliminarlo, se puede hasta hacer minería, cualquier cosa arriba del glaciar. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que se votó ayer. Y tiene una redacción tan tramposa que es porque remite a otros artículos y si uno no conoce lo que está vigente, yo he visto senadores que hasta no entendían lo que estaban votando. Les parecía una ley, decían que era más proteccionista, o no entendían, o nos estaban mintiendo en la cara, por supuesto, también es posible esto. Eh, pero la verdad que es muy triste, es muy triste. El cinismo, la mentira. Porque si incluso fuera planteado de una forma más directa, pero nos lo quieren vender como una ley ambiental, como una ley que protege a los glaciares, y no es así. No existe. Esto es una derogación de la ley de glaciares, en mi opinión. Una, Escondida. una- Perdón, Miguel, a lo mejor estoy haciendo muchas preguntas yo, pero bueno, eh, viste que siempre se dice, bueno, en Canadá hay muchos glaciares y no tienen tanto lío o no nos enteramos de que pase nada. Eh, ¿Cómo es el sistema en Canadá? Va, sí, a lo mejor a lo mejor si lo conocés, cómo funciona en Canadá el sistema protectorio de los glaciares y bueno, si hay alguna diferencia con lo nuestro. Si querés contame No, cortito, porque acá levantó la mano sobre también. ley de glaciares somos el único Perdón, país. me Sí. meto, pero porque tiene que ver con lo que vos decís, Diego, Diego. El otro día yo estaba hablando acá en casa y me puse a pensar y dije, esto es una pregunta para mí. ¿Qué pasa en el mundo? Que tiene que ver con lo que vos decís, por eso lo agrego.
sea, ¿qué sucede en otros lugares? ¿Cómo es la protección de los glaciares en otros lugares? ¿Hay iniciativas que son capaz mejores, me refiero? Como, porque muchas veces se termina diciendo en otros países más desarrollados pasa, o sea, se está haciendo cosas como las de acá, ¿me entendés? Como, porque muchas veces este gobierno utiliza paralelismos internacionales para justificar sus acciones. Entonces, me agrego a tu pregunta, Diego. Hola Sole, gracias por tu pregunta. Eh, a ver, esto es un poco lo que dijo Maxi, y acá está la clave de todo. Argentina no tiene una institucionalidad débil, frágil. No sabemos lo que pasa en las provincias, las cosas, no tenemos basurales a cielo abierto. ¿Cómo van a poder gestionar bien los glaciares o asegurarse que la minería no va a contaminar? De hecho, están todas las pruebas de que está contaminando. Por eso terminamos sacando una ley de glaciares, no porque somos el país más moderno del mundo o más proteccionista o lo que fuera, porque fue la única solución para por lo menos poner un piso mínimo que tenga que cumplir todas las provincias, porque si no era un desmadre. Entonces, en el resto del mundo no hay ley de glaciares. Y Canadá tiene una institucionalidad fuertísima. Y lo que hacen es evaluaciones de impacto ambiental, con todo el procedimiento como debe ser, con la audiencia pública para cada proyecto puntual, pero tienen normas fuertes ambientales que se aplican para el caso, se va a hacer estudio del impacto, se va a evaluar. Acá eso es tan débil que necesitamos una ley que proteja. Y si hay una fuente de agua importantísima, en Canadá no te van a hacer la minería ahí. No se va a permitir, porque va a afectar a toda una población. Es así. Esa es la gran diferencia. Y por eso nosotros tenemos la ley de glaciares, no porque seamos el país más moderno del mundo o la legislación más avanzada del mundo. Es porque se amolda a nuestra realidad que es deficiente en materia institucional, de Miguel, transparencia, ahí de levantó control. la mano Pedro Soto. Pedrito, levantaste la mano, a vos te toca. Bueno, perdonen que no estoy con la cámara en medio de la calle. No, lo que quería decir también es que, como el ejemplo de Canadá que dio Mike, eh, que uno es la actividad de mineras que acá impulsan la mayoría de las empresas mineras son las que en sus respectivos países no pueden hacerla bajo ninguna forma. Y Exacto. además, Canadá y Australia tienen una legislación muy avanzada en evaluación de impacto ambiental que nosotros no tenemos y los proyectos que se han presentado no les llegan ni a, son el 10% de lo que tienen esos países, que encima actualmente lo que están diciendo es, bueno, las provincias harán sus respectivas evaluaciones de impacto ambiental, que imagínense, en la provincia de Buenos Aires la evaluación de impacto ambiental la puede hacer hasta un odontólogo. Entonces, ni siquiera tenemos formado y legislado cómo hacer una correcta evaluación de impacto ambiental y ya le queremos bajar toda la responsabilidad a eso sin tener formada la institucionalidad esa. En todo caso, si quisieran hacer una regresión ambiental con ley de glaciares, primero se deberían impulsar las respectivas leyes de evaluación y estudios de impacto ambiental, que no tenemos. Está sumamente desprotegida esa área. Tal cual, Perfecto. Soti, gracias por estar. Y sí, tenés toda la razón. Y de hecho hay buenos proyectos de leyes de proyectos de ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental que no se han ni tratado. Y son buenos trabajos, son buenos puntos de partida. Y como dice Pedrito, si la intención fuera que se hagan buenas evaluaciones de impacto ambiental y que tengan un criterio federal, bueno, avancemos con una ley de evaluación de impacto ambiental paralelamente, que nos deje tranquilos a todos, que si se va a hacer una obra en un glaciar, que no debería ni ocurrir eso, o que se haga una evaluación y la evaluación dirá que no se puede, porque el impacto es muy grande. Eh, Así que sí, ahí creo que tienen un pantallazo de los motivos por los cuales nosotros tenemos esta ley, por los cuales Canadá realiza otro tipo de minería con otro tipo de institucionalidad y por la cual Canadá viene acá, las empresas canadienses vienen acá con sus proyectos, ¿no? Juan Rosati tiene levantada la mano, una pregunta. Hola a todos, ¿cómo están?
No, dos cosas. Por un lado, a ver, sumando esto que planteaban Sole y Pedro y contestaba Miguel, hagámonos a la idea que, a ver, a mí me consta que en Canadá, por ejemplo, muchos proyectos de explotación minera tienen incluso consulta previa y aprobación con los pueblos nativos. O sea, imagínense el nivel, no quiero decir de restricción, pero sí de detalle y formalización del impacto que tienen previo a emprender un proyecto de estas características, y eso no les impide tener una industria. Pero lo que pasa en Argentina es esto de lo que Miguel recalcaba muy bien, que es una cuestión de presupuestos mínimos que nos demanda la Constitución. Y la ley vigente no es más que una reglamentación de el mandato que la Constitución le pone encima al Congreso. Y el proyecto que nos propone el Poder Ejecutivo es como darle la escritura de la casa al tío Timbero. Las provincias están quebradas y con tal de generar algún recurso para hoy son capaces de dejar pasar cualquier tipo de proyecto sin ningún control mínimo y con el impacto que puede tener para otros, ya sea en la misma provincia o en otras provincias, como planteaba Diego. Y me parece importante que en este debate lo entendamos en esa clave, en ese contexto, y que tampoco renunciemos a pensar esta falsa dicotomía que parece que nos quieren plantear en que tener una ley que establezca ciertas protecciones como tenemos ahora es contradictorio con el desarrollo productivo y el ejercicio responsable de la minería. Y ahí, nada, y Miguel, que lo tendrá mucho más claro, eh, yo como que resalto y pongo en valor ese ejemplo. En los 10 años posteriores a la ley se cuadruplicó la cantidad de recaudación y actividad que hubo, porque también es una cuestión de seguridad, ¿cómo se llama? De previsibilidad y de seguridad jurídica. Entonces, no quiero que caigamos en esa trampa que nos plantean y aprovecho y dejo el chivo de una propuesta que elaboramos con Miguel y que Maxi la está recogiendo estos días de la junta de firmas que estamos haciendo en change.org para llevar al Congreso en la Cámara de Diputados y concientizar, ya son más de 35.000 personas, ¿no? Que la firmaron y conjunto a otra petición en la Sí, misma materia, creo que superamos las 50.000. Así que sí, los sí. invito a todos a sumarse. Sí, Sí, ahora les dejamos el link acá en el chat. y Eh, bueno, Luciana del Mare tiene levantada la mano Y también. espera, voy a De agregar, la, acotar algo a lo que dijo Juan, perdón, antes, Sí, Luciana. No, no, que Juan la tendrá mucho más claro que yo como constitucionalista, pero justamente el 41 es como decís vos, es una manda a la nación para establecer los presupuestos mínimos. Entonces, los presupuestos mínimos en materia de glaciares ya se establecieron. Y acá los estamos desmantelando, los estamos violando la manda constitucional, porque nos quedamos sin presupuesto mínimo con esto, es un chiste. Entonces, este es el análisis que puede llegar a hacer un juez, de decir, esto que quedó ahora, es un presupuesto mínimo del que estaba antes, ¿y esto qué sería entonces? Eh, entonces viene por clarísimo. ahí también la violación a la manda constitucional. Luciana, tu palabra. Hola, de la Mar es mi apellido. ¿Cómo De están? la Primero, Mare. muy interesante. No, no, pero bueno, pasa siempre. Muy interesante todo lo que están charlando. Dos cosas que si las dijeron en algún momento me las perdí, con respecto a la cuestión inmobiliaria que tienen que ver en la zona circundante a los glaciares o periglaciares donde quieren hacer la cuestión de la minería. Eso me parece que las provincias tendrían que revisarlo también, porque obviamente sabemos que todo este tipo de modificaciones a las leyes que tienen que ver con la explotación, más que nada la minería, siempre tienen negocios inmobiliarios atrás. También dijeron recién, que era justo lo que le iba a decir, en Canadá tienen totalmente limitado el tema de la explotación minera, por eso justamente todas las empresas presentan desarrollo en otros países, en este caso nosotros seríamos tercermundistas para ellos, por eso vienen con sus proyectos acá. Y por el otro, les quiero preguntar, porque mientras hablaban buscaba con Mr. Google y me decía que hay al año, hay inventariados, corríjanme por favor, 16.968 glaciares y entre 12 provincias, más o menos, ponele más o menos, pero ¿cuáles serían los, según sus estimaciones, qué porcentaje estaría en inmediatez de ser perjudicados? Y cómo poder también
seguir viviendo, si se quiere de alguna manera, tratando de respetar que cada provincia es autárquica con respecto a lo que quiera hacer con la explotación de sus tierras. Gracias, Luciana. ¿De dónde sos, Luciana? De Gualeguay, Entre Ríos, ¿cómo estás? Estás lejos de los glaciares, pero ustedes tienen agua de Mira, otro lado, bien. sí, estuvimos el otro día en Salta el año pasado, te cuento igual, y bueno, yo soy como muy curiosa, fuimos de viaje de vacaciones con mi esposo, pero bueno, notaba que había muchos caños finitos de como de plástico y le pregunto al guía que es geólogo, casualmente le digo, che, ¿y esto qué onda que veo atravesando montañas, cerro, todo lo que vos quieras? Y bueno, me decía que eso se usa como cañería, que venían de las altas cumbres para hacer el cultivo de, sobre todo de las comunidades originarias, ¿verdad? Y por la escasez de lluvias en Salta, que son 2 por año, llueve y te inunda todo, digamos. Pero durante el resto del año van midiendo justamente el riego por el tema de la producción de las pequeñas chacras. Y bueno, me quedaba con eso. Primero me pasmé con la cantidad de glaciares que hay en Salta y de cómo han podido seguir viviendo y coexistiendo con un uso racional de agua y básicamente de los glaciares, pero también entiendo que hay un retroceso anual, si no leí mal, de unos 800 metros de frente que se van perdiendo y no entiendo realmente por qué esto se discute en el Congreso. A ver, no se debería discutir y los diputados y los senadores tienen que dejarse de negociar con las leyes que afectan nuestra salud. Y el Poder Ejecutivo, discúlpenme, pero que se ponga a ejecutar las leyes, digamos, y no a estar preparándolas porque para eso tenemos legisladores. Yo no elijo un presidente para que dicte leyes y sí elijo legisladores para que voten a conciencia, no para que negocien y después seguir escalando. Pero bueno, esa es una opinión estrictamente personal, pero me parece aberrante estar comprometiendo el futuro de nuestras generaciones y también de la fauna y la flora, porque acá hablamos de personas nada más, pero nos olvidamos de las especies autóctonas. Si eso no hay que dejarlo pasar. No, por supuesto. Y esto es algo que no mencionamos acá, porque por ahí parece obvio, pero Sí. la minería es una vez que se extrajo, quedó arrasada la tierra. Si de paso nos comimos un glaciar, se destruyó ese glaciar, no se recupera nunca más. Porque a veces uno escucha también a los senadores comparando cuánto agua consume la minería y cuánta agua consume la agricultura y no sé qué. Pero la agricultura es otro tipo de actividad que es renovable. Es renovable, renovable, renovable. No es que vos Ujú. sembraste un campo y no lo puedes sembrar nunca más. Esto es para hacerlo una vez, sacar, arrasar y nos quedamos sin glaciar. Y además la Ujú. agricultura no atenta contra el mecanismo que tiene el glaciar de recargar, o la agricultura o otro tipo de actividades que no son la minería. Entonces hay una importante diferencia. Y con respecto a lo que decía de los negocios inmobiliarios, bueno, eh, por ahí algunas de las soluciones que se podrían pensar en otra instancia, pero también se ha hablado de un ordenamiento territorial del área periglacial, como que la ley de presupuestos mínimos obligue a cada provincia a ordenar territorialmente el ambiente periglacial y decir, bueno, este pedacito se puede hacer esto, este no, este acá hay un glaciar de este tipo. Entonces eso evita esto de este argumento de que son zonas enormes y que estás frisando una zona enorme, que por ahí hay parte que sí no tendría una función hídrica, pero y la otra pregunta que me hiciste con respecto a qué porcentaje de los glaciares están en peligro es muy difícil de calcular. Hay muchos proyectos que hoy están esperando esta ley porque están en zona periglacial, pero es muy difícil. Imagínense que yo no puedo acceder a esa información. Son proyectos Sí. que están en carpeta, que los deben saber los gobernadores, nos vamos a ir enterando. Eh, pero yo creo que es un importante porcentaje de los glaciares, sobre todo en las provincias mineras, Catamarca, Mendoza, San Juan, Salta, y además, como decís vos, los glaciares están retrocediendo a nivel mundial por los Ujú. efectos del cambio climático. Entonces, no es momento de sacrificarlos. Claro. Exactamente, esa es la palabra, sacrificio, porque me parece que nosotros como argentinos realmente no tenemos una conciencia de argentino, solamente se ve en la época de los mundiales, claramente, y es Mm. terrible. Es una cuestión, tenemos que hacer un cambio de chipeo. También hablaban de lo difícil que es para las provincias
hacer como un paneo, no tienen dinero, no tienen presupuesto, y me pregunto yo cómo van a hacer para estar evaluando si lo va a hacer el CONICET, si lo va a hacer la Fundación Vida Silvestre, quién es el que va a hacer el control de cuándo el glaciar deja de ser, entre comillas, ¿no? Operativo o funcional al gobierno de turno, porque aparte también no somos ajenos, ni usted ni yo, y creo que nadie de los que está escuchando no somos ajenos de que cada provincia y cada municipio, lo que establece, ni hablemos al Estado Nacional, establecen planes de gobierno y no planes de Estado. Entonces me es funcional a mí, al tiempo que voy a estar, y si me sirve después para algún otro cargo, cuando está en el Ejecutivo siempre va al Legislativo, y no hay una política de Estado que vos digas, bueno, una generación, ¿cuántos son? 20, 25 años, bueno, planteamos una política de Estado. Entonces, la naturaleza tiene otros tiempos, totalmente. Los tiempos de los glaciares son geológicos, los Exacto. glaciares son del Cuaternario, si no me equivoco. Entonces, no podemos pretender nosotros en 4 años decir, sí, sacame litio de acá, sacame oro de allá, llename ese cianuro, dejame sin agua y que se caiga el resto de la gente. No puede ser eso. No, no debería ni discutirse ni salir dinero de la administración pública nuestra para tratar esta cuestión. Es un insulto a la opinión pública. Pero bueno, acá estamos, ¿viste? Luciana, sí, Cualquier- comparto todo lo que decís y como bien decís vos, eh, es muy curioso que esta reforma no establezca un organismo federal o nacional que realice estos estudios, como podría hacerlo el IANIGLA. ¿Por qué no lo hace el IANIGLA? Claro. ¿Sabés quién lo va a hacer? Cada provincia lo va a hacer como quiera, con los estándares que le parezca, porque la ley no lo está diciendo, y adivina quién va a terminar financiando esos estudios. sí. Las mineras, Ah, Barry Gold. las mineras, por supuesto, que van a ser que van a funcionales decir que el al nivel glaciar no económico. sirve, van a decir que el glaciar Ah, puede ser área de sacrificio. Entonces, Miguel, por ahí eso no tenemos a, podemos creer, por la baja institucionalidad no podemos creer en estos estudios. exacto. bueno, por Te la hora, agradezco un ahí montón. tenemos, no, gracias a vos, Luciana. Ahí tenemos a Liliana que quiere hacer una consulta. Ya por la hora me gustaría ya que está, creo que más que conectado acá, que nos dé un panorama de cómo van a ser los próximos días en la Cámara de Diputados, que bueno, ayer, creo que hoy mismo ya ingresó la media sanción de ayer, ya entró hoy, que ahí hay mucha rapidez, parece, para los proyectos, y bueno, Lili, si nos querés hacer alguna consulta, después Maxi. Si nos queda hacer el Sí, pantallazo final y ya cerramos, si les parece. sí, sí, solamente acotar con respecto a lo que dijo la señora que hablaba recién, es que somos muchos o unos cuantos los que venimos resistiendo, que no es tan así el hecho de que solamente el fanatismo del fútbol y bueno, la estupidización ha ayudado y mucho, por supuesto, en especial en los 90 donde toda el fanatismo, el fútbol, la estupidización con programas, el deterioro en cuanto a la educación cívica. Pero somos muchos los que hemos sido sacados del medio por tener opinión, por tratar de ser lo más coherente posible. Tenemos una referente, ¿no? La doctora Carrió, con toda la lucha que ha tenido con la corrupción, y bueno, tantos otros. Solamente eso quería decir. Y agradezco mucho, muy interesante la charla. Bueno, no sé si te veo por acá. Maxi, si te veo. Vamos a ver si está Maxi. Estar Si no, está. bueno, yo les Pero comento bueno, más o menos ahí está Maxi, está Maxi. Sí, perdón. Maxi, si nos contás un poco cómo puede llegar a ser el camino que va a recorrer el proyecto en diputados y cómo la ves para Bueno, que se van a comportar los bloques. bueno, como saben, el expediente ya fue girado por Victoria Villarruel en el día de hoy, o sea que ya está en la Cámara de Diputados. Tiene giro a dos comisiones. La cabecera es Recursos Naturales y Protección del Ambiente Humano, junto con Asuntos Constitucionales, por esto que bien les decía Miguel, y que comentábamos en cómo poder ver que la ley se ajuste al 41 de la Constitución Nacional, a los tratados y a lo que es el artículo que refiere a que los recursos naturales son propiedad de las provincias. Nosotros ya le anticipamos al presidente de la comisión, que es el sanjuanino Peluc,
que vamos a pedir antes del tratamiento del expediente que se lleve adelante digamos, una audiencia pública donde podamos garantizar la participación de todos los sectores involucrados. Y a partir de ahí empezar con la discusión del proyecto que tuvo media sanción, ¿no? En paralelo, yo creo que muchísimas organizaciones de la sociedad civil, desde las más radicalizadas hasta las que tienen un punto intermedio en esto, ya están preparando la estrategia judicial con respecto a lo que rompe esta ley que tiene que ver con la cuestión de presupuestos mínimos, a generar esta cuestión de los conflictos interjurisdiccionales que se van a dar. Mencionaban acá el conflicto Mendoza-La Pampa con lo que es el río Atuel y el Colorado. Seguramente si esto avanza, muchísimos sectores de La Pampa no van a permitir que se haga de esa manera porque van a querer seguramente intervenir como propietarios del recurso natural río en lo que es la discusión de alguna desafectación del inventario nacional de Mendoza, en este caso. Así que bueno, veremos y vamos a intentar, por supuesto, como les decía, esa audiencia pública y que no sea un tratamiento express, porque tal cual vino el proyecto, más allá de que nosotros vamos a trabajar un dictamen, por supuesto, de rechazo, seguramente, y vuelta en comisión para trabajar seriamente las cosas que hay que trabajar, pero que no están ajustadas a lo que hace una modificación específica a la ley de glaciares, sino poder discutir otras cosas. Y Miguel hacía referencia, nosotros tenemos un proyecto muy bueno que en su momento presentó Rubén Mansi, que es diputado nacional por Catamarca, que hoy ya no tiene mandato, que es una ley de presupuestos mínimos de la actividad minera en la Argentina. Así que, y creo que, bueno, todos los datos que ustedes nos puedan ayudar para poder argumentar y contraargumentar de las experiencias, no solamente con respecto a Chile, que es la que se menciona, sino ahí escuchaba en Canadá cómo es la institucionalidad en Canadá, cómo es la institucionalidad en Australia, entendiendo que en Australia la parte o la mayor parte de desarrollo minero es toda una parte como desértica y árida, muy alejada de comunidades o de ciudades cercanas a lo que puede ser la cordillera o cerca de los glaciares o el ambiente periglaciar. Bueno, gracias Maxi. Bueno, gracias, No, nada. gracias a ustedes y que tengan un muy buen fin de semana. Yo le agradecerles también a todos ustedes la participación. Bueno, vamos a seguramente a esto, después se va a quedar grabado y se los voy a mandar por mail a todos de vuelta por si quieren repasar o volver a ver esta charla. Agradecerles su participación nuevamente y bueno, estamos en contacto para nuevas actividades. Así que bueno, agradecer y la participación de todos, ¿eh? Hasta luego. Gracias a Gracias. todos por estar, ¿eh? Un placer. Santi, te veo ahí. Gracias. Nos vemos.